¿No es una noche linda? Cuando el Espíritu de Dios se mueve. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo te está buscando? Tú puedes pasar toda tu vida esforzándote, prometiéndote, diciendo, esta es la última vez. No puedes, estás condenado. Literalmente estás perdido, acabado. No sabes qué hacer. El poder del Evangelio destruye el corazón de piedra, el corazón de hielo duro, el corazón del agnóstico, del ateo, el corazón del perdido, del incrédulo, del depravado. No hay terreno que el poder del Evangelio no pueda conquistar. Poder. ¿Poder para qué? Para romper las cadenas que te amarran. Si no has encontrado lo que buscabas, ahí, ¿qué te falta? Jesús. Deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Pero el Evangelio es poder para aquel que cree. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno que podemos llegar nuevamente hasta sus hogares en nuestro programa El Poder del Evangelio, transmitido desde New Jersey para el mundo entero, con la palabra autorizada de nuestro querido pastor Alejandro Bullón. Esta ocasión vamos a abordar un tema que interesa a todos, ya que sabemos que la causa del pecado es la muerte y que la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Pero la pregunta es importante. ¿Qué es pecado? Eso que nos punza, que nos obsede, que nos hace daño, que nos maltrata, que ha estado afectando a la humanidad por millares de años, pero que pocos lo pueden entender y no lo podemos explicar porque si lo explicáramos ya no sería pecado. Hoy tendremos la palabra autorizada del pastor Bullón hablando precisamente sobre este tópico. ¿Qué es pecado? Y esperamos que al entender la palabra de Dios pueda servir para salvación de nuestra alma y para liberarnos de la maldad del pecado que tanto daño hace a la humanidad. Con ustedes, queridos hermanos y amigos, el pastor Alejandro Bullón en el tema ¿qué es pecado? Hola querido, el texto para hoy está en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay muchos cristianos, yo quiero creer que son cristianos sinceros, que piensan que por el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que nos dio su gracia maravillosa para ser salvos, entonces nosotros no tenemos que preocuparnos con nada, que si caemos y pecamos y volvemos a caer y volvemos a pecar y volvemos a caer, está todo bien, porque Cristo ya murió y ya pagó la deuda de nuestros pecados con su muerte en la cruz. Ese pensamiento es muy peligroso. La gracia de Cristo no es una carta blanca para continuar viviendo en el pecado. La gracia de Cristo existe para salvarnos del pecado, no para revolcarnos en el pecado, no para quedar sumergidos en el lamazal de las aguas turbias del pecado. La gracia de Cristo existe para sacarnos del pecado. Entonces, voy a explicar lo que es pecado. Mira, tú sabes que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en portugués. La Biblia fue escrita en griego. Quiere decir, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Algunos pedazos del Antiguo Testamento en arameo, pero básicamente el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, para que nosotros podamos leer la Biblia en español, fue necesario que la Biblia se tradujese al español. Ahora, en el idioma griego, la palabra pecado
es la palabra amartía. Amartía. Memoriza. Amartía en griego quiere decir en español pecado. Mañana ya le puedes decir a tu amigo que hablas griego. Si te pregunta, ¿qué hablas? Le dices amartía. Y él te pregunta, ¿y qué es amartía? Pecado. Ya sabes una palabra en griego, amartía, es fácil, amar a la tía. Amartía, pecado. Ahora, ¿qué significa amartía literalmente en griego? Amartía es apuntar a un lugar, disparar y el tiro te sale para otro lugar. O sea, amartía quiere decir errar el blanco, fallar el blanco. Tú apuntas a un lado, disparas, pero el tiro llega a otro lugar. Quiere decir, llegas a donde tú no querías llegar. Eso es amartía. Entonces ahora con esta idea en la mente, vamos a pensar lo que Pablo está diciendo. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos más tiempo en él? Cristo nos sacó del pecado, nos libró del pecado. Ahora, ¿por qué es que Pablo dice que el plan de Dios no es que nos quedemos hundidos en el pecado? No debemos perseverar en el pecado, debemos salir del pecado. ¿Por qué? Te voy a explicar contando una historia. El otro día recibí una carta de un preso que está en México, en una prisión mexicana. Y él decía una cosa interesante, él contaba una historia triste. Dice, pastor, yo nunca hice nada de malo, yo era un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, yo nunca hice nada de malo. El problema es que un día era mi cumpleaños y yo decidí festejar mi cumpleaños. Entonces invité a mis amigos, compré varios kilos de carne, varias cajas de cerveza, hice una fiesta, un churrasco, tacos ahí. Vinieron los amigos, estaban todos a partir de las 11 de la mañana comiendo tacos, bebiendo cerveza, comiendo, bebiendo, ya era 5 de la tarde. Ahora, mira, ahí está el problema de beber. Muchos dicen, no quiero nada con el cristianismo porque ahí está todo prohibido, está prohibido beber. No es que está prohibido beber. El problema es que Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y Él sabe que el alcohol te deja con la mente tonta, no sabes, no te das cuenta lo que vas a hacer. Bueno, él me decía, a las 5 de la tarde ya todo el mundo estaba medio borracho y comenzaron a bailar. Entonces, el mejor amigo de este hombre que me escribió pidió a la esposa del hombre para bailar. Comenzaron a bailar y él estaba mirando a su mejor amigo con su esposa bailando y como estaba medio borracho, pues ya vio las cosas fuera de la realidad y le pareció a él que el amigo estaba tocando a la esposa indebidamente. Entonces se enfureció, entró al dormitorio, agarró un revólver que tenía guardado ahí y le dio 6 tiros al amigo. Al día siguiente, cuando él despertó de la borrachera, el amigo estaba muerto, el mejor amigo estaba muerto y él estaba preso y está condenado a 12 años de prisión. Y él pregunta en su carta, pastor, ¿qué mal hice? Yo solo quería alegrarme, yo solo quería festejar mi cumpleaños. Bueno, ahora vas a entender lo que es el pecado. Pecado es apuntar a un lugar, disparar al otro, errar el blanco. Este hombre apuntó, ¿a qué? Celebrar mi cumpleaños, pasar un momento bonito con mis amigos. Disparó, amigo muerto y él preso. Ese es el pecado. Entonces la gente que practica el pecado, no practica el pecado para hacerse mal. Yo creo que todos los que practican el pecado de alguna manera quieren hacerse algún bien. Por ejemplo, el hombre que es infiel a la esposa, cuando se va con otra señora, va yendo, él no quiere hacerse mal. Él apunta a un lugar, ¿qué cosa? Aventura, un momento bonito, un momento fascinante, un momento atractivo. Dispara, resultado. La esposa descubre, trae vergüenza a la familia, a la iglesia,
el hogar se deshace. Quiere decir, él no pensaba eso. Él apuntó a un lado, disparó al otro. El hombre que es deshonesto, cuando agarra dinero que no es suyo, apunta, voy a tomar este dinero para comprar lo que no tengo, dispara, está preso en la cárcel. ¿Te das cuenta? Por eso es que Pablo dice, si la gracia es el fruto del amor de Dios por ti, si tú eres precioso para Dios, entonces la gracia no es una carta blanca para que continúes destruyéndote. Por favor, no perseveres en el pecado, sal del pecado, ven a Jesucristo. Por eso, mi amigo querido, el Evangelio, cuando anuncia las buenas nuevas, no solo anuncia las buenas nuevas del perdón, sino las buenas nuevas de la transformación. No es solo decir, Señor, perdóname por lo que hice en el pasado. Es también decir, Señor, ayúdame a partir de hoy a vivir una vida completamente diferente. Por eso el propio apóstol Pablo dice que desde el momento que le entregamos la vida a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo ha sido hecho nuevo. Ahora, hay algo interesante que notar en este texto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseverar es interesante. Cuando estudiamos el capítulo 7 de Romanos, vamos a ver que la vida del cristiano es una lucha. Entonces, aunque le has entregado la vida a Cristo, aunque has sido convertido por el poder de Jesús, mientras Cristo no vuelva, mientras vivas en esta tierra, muchas veces la tendencia humana, la naturaleza pecaminosa que todavía cargamos dentro de nosotros, nos va a llevar para el mal. Entonces, mirar para el mal y por esas cosas de la vida, un día soltar la mano a Jesús y caer, resbalarse, herirse de nuevo, volver a la vida pasada, eso puede suceder. Pero Pablo dice aquí, lo que no puedes hacer es perseverar en el pecado. Que te resbales es una cosa, que te quedes caído y no quieras levantarte es otra cosa. Que un día por ahí tropieces y caigas es una cosa, pero que conscientemente decidas vivir en situación de pecado es otra cosa. Entonces, la gracia de Cristo debe inspirarte, debe darte fuerzas para levantarte, para seguir adelante. Te voy a contar otra historia para que tú veas la tragedia del pecado, lo mal que el pecado hace a la vida del ser humano. Hace muchos años conocí la historia de la conversión de una reina de belleza. En su país había sido la primera, la reina, la Miss. Fue al concurso de Miss Universo. Y en el concurso de Miss Universo, ella fue clasificada entre las 10 más bellas del mundo, la 9ª. Era una chica linda, una chica bella por fuera, pero yo creo que mucho más bella por dentro. Cuando esta chica conoció la palabra de Dios, no pensó dos veces. Al descubrir la verdad, decidió entregarle la vida al Señor Jesucristo. Oh, querido, benditos aquellos que un día se encuentran con la verdad y no se escapan, ni postergan su decisión, sino que dicen, Señor, estoy aquí, te entrego mi vida, mi corazón. Y esta chica dijo, Señor, te entrego mi vida. Yo no conocía tus verdades, pero ahora que las conozco, te entrego mi corazón. Quiero vivir para ti. Solo que para ella la situación era muy difícil, porque era reina de belleza ese año. Había ganado muchos premios, había firmado muchos contratos para promocionar productos de belleza, en fin. Y bautizarse significaría para ella renunciar, abandonar, ya no perseverar en esa situación, dejar todos esos caminos del pasado, cambiar de vida. Pero eso significaba para ella, primero, perder mucho dinero, romper contratos, y en los contratos habían cláusulas que decían que si ella rompía o quien rompía el contrato debería pagar multas por romper el contrato. Quiere decir,
Ella estaría endeudada, ella estaría con tremendos problemas financieros, pero ella conoció al Señor Jesucristo. El Señor Jesús un día dijo, compra la verdad y no la vendas. Ella encontró la verdad y no le importó cuánto le costó. Ella entregó la vida al Señor Jesucristo y se bautizó. En una campaña evangelística que yo dirigí en ese país, ella entró al tanque del bautismo. Fue una cosa maravillosa. Años después, esa niña conoció a un joven cristiano y se enamoró, quedaron novios y se casaron. Un día, el muchacho cometió la imprudencia de ser infiel a ella. Y ella le dijo, mira, se acabó el matrimonio. Porque yo creo que en un matrimonio el elemento clave es la confianza. Y yo ya no confío en ti. Él se arrodilló delante de ella, le pidió perdón, le dijo, mira, dame una nueva oportunidad, mira nuestros hijos, ¿cómo vamos a destruir nuestra familia? Ella le dijo, mira, quien destruyó la familia no fui yo, quien destruyó la familia fuiste tú. Yo no confío más en ti. ¿Cómo puedo estar casada con un hombre en quien no confío más? Entonces él un día me llamó por teléfono y me dijo, pastor, mire, mi esposa lo aprecia mucho, escucha sus sermones. Si hay una persona a quien ella podría oír, es a usted. Hágame un favor, yo sé que el favor que le estoy pidiendo es muy difícil. Por favor, llámele a ella. Dígale que me perdone, que me dé una segunda chance. Yo ya aprendí la lección. Ahí está el triste ejemplo. Yo hablé con esa muchacha. Ella me dijo, pastor, mire, yo ya lo he perdonado. Yo puedo lavarle los pies, puedo tomar la Santa Cena con él, pero yo no lo quiero más como esposo. Entonces yo le dije a él, tú tienes que darle tiempo. Ahora lo que me impresionaba era cómo este muchacho lloraba. Un hombre adulto, un hombre dueño de sí, bien empleado, pero como él lloraba y decía, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice con mi vida? ¿Te das cuenta lo que es el pecado? Cuando él se fue con la otra mujer, él no pensó destruir su hogar, él no pensó perder a la esposa, él no pensó perder a los niños. Él todo lo que quería era pasar un buen momento. Apuntó para un lugar, disparó y resultado, hogar destruido, perdió a la esposa linda que tenía, perdió a los hijos. Una tragedia. Por eso es que Pablo enfatiza la idea, si has recibido la gracia maravillosa de Cristo, no perseveres en el pecado, no continúes en el pecado, no insistas en el pecado, rompe las corrientes que te amarran al pecado, clama a Dios por libertad, vuelve de tus viejos caminos. El Señor dice muchas veces en la palabra de Dios, que no quiere la muerte del impío. Dice, volved, volved. ¿Por qué moriréis? No quiero la muerte del impío. Oh, querido, yo quisiera que tú entiendas que Dios te ama. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Hay mucha gente que tiene miedo de ser cristiana porque dice así, oh, porque si soy cristiano ya no voy a poder ir para allá, yo no voy a poder ir para allá, no voy a poder hacer esto, no voy a poder comer esto, no voy a poder tomar esto. Quiere decir, tienen miedo de entregarse a Cristo, porque creen que el cristianismo es un montón de prohibiciones, reglas, mandamientos, prohibiciones. Dios no prohíbe nada. Cuando te dice, no perseveres en el pecado, lo que te está diciendo, hijo, no perseveres en el dolor, en el sufrimiento, porque el pecado no te trae alegría, puede traerte placer circunstancial, momentáneo, pero no te trae paz, no te trae felicidad, solo te destruye. Si el pecado te construyese, si el pecado te realizase, si el pecado te hiciese feliz, Dios jamás diría, no perseveres en el pecado. Él te diría, hijo, continúa porque estás siendo feliz. Pero el que camina por los caminos del pecado solo se destruye, solo camina hacia la muerte eterna. Entonces Dios dice, no, hijo, para con eso, regresa para aquí. Dios ha establecido leyes en el mundo, leyes que necesitan ser respetadas. Ahora, hay muchas leyes naturales, leyes físicas,
Y también hay leyes espirituales, principios espirituales que Dios dejó para proteger al ser humano. Cuando Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí, está diciendo, hijo, no te hagas pedazos por dentro. Porque el hombre que adora a un Dios, adora a otro Dios, adora a otro Dios, adora a otro Dios. Pequeños dioses, dioses de madera, dioses de hierro, dioses de vidrio, dioses de papel. ¿Qué es lo que pasa a ese hombre? Ese hombre se divide y cuando llega la tormenta, cuando llegan los momentos oscuros, esos pequeñitos dioses no le sirven de nada. Pero cuando tú tienes un solo Dios, al Dios Jehová de los ejércitos, en los momentos oscuros, tú tienes la roca firme en quien apoyarte, tú no tienes miedo, tú no vuelves atrás. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, no te quedes, no perseveres en el pecado, no sigas viviendo como estás viviendo. Los eternos 10 principios de la ley son marcos protectores de la felicidad humana. Cuando tú vas a un zoológico, encuentras una placa en el zoológico y esa placa dice, no coloques la mano en la jaula de los leones. Ahora, tú tienes 2 opciones. La primera es decir, ¿pero qué aburrido es ese administrador del zoológico que no me deja meter la mano en la jaula de los leones? Tan bonitos que son los leones. Yo no voy a obedecer porque yo no quiero reglas. Yo soy libre, yo quiero libertad. Entonces metes la mano en la jaula de los leones. ¿Y qué va a pasar? El león te va a arrancar la mano. Y ahí, cuando perdiste la mano, ¿quién es el culpable? ¿El león? No. ¿Quién es el culpable? ¿El administrador del zoológico que colocó la placa? No. El único culpable eres tú. ¿Por qué? Porque decidiste no respetar un reglamento que fue establecido para protegerte a ti. Bueno, la vida es así. Oh, querido, nosotros tenemos que entender lo que significa el castigo divino. Muchas veces vivimos atormentados con el hecho de que Dios castiga, Dios castiga, Dios. Yo te diría una cosa, Dios no castiga a nadie. Cuando Pablo ahora dice, no perseveres en el pecado, Él no está queriendo quitarte alegría, felicidad de la vida. Él está en el nombre de Dios queriendo proteger tu vida. Dios no castiga a nadie. Nosotros sufrimos las consecuencias de las equivocaciones que cometemos, de los actos malos que cometemos. Por ejemplo, Dios nos ha dado pulmones para respirar aire puro, no para respirar humo. Nuestro pulmón no tiene capacidad de respirar humo, tiene capacidad de respirar aire puro. Si quieres tener buena salud y quieres que tus pulmones estén sanos, pues ve al campo, respira aire puro, el aire, el oxígeno que las plantas proporcionan en el campo. Yo siempre digo, bromeando, que si Dios hubiera querido que nuestro pulmón recibiese humo, en lugar de colocarnos la nariz aquí, en el centro del rostro, nos hubiera colocado la nariz encima de la cabeza, como una chimenea, para que el humo salga y se vaya. Pero ¿por qué Dios nos ha colocado la nariz donde la tenemos? Porque nos ha colocado la nariz para respirar aire puro, pero el ser humano es libre, es libre. Entonces, ¿qué pasa? Fuma, tose, se ahoga, se asfixia, fuma, tose, se asfixia, insiste y fuma, y fuma, y fuma. Un día comienza a toser, va al médico y el médico da el diagnóstico. Estás con cáncer al pulmón. Y ahí, ahora cuando tienes el diagnóstico del médico, estás con cáncer al pulmón, ¿quién es el culpable? ¿Dios te está castigando? Dime una cosa, ¿Dios te está castigando porque has fumado? Oh, querido, no. Tú estás cosechando la consecuencia natural de no haber obedecido los principios de vida que Dios estableció. Vamos a pensar en la libertad que Dios nos ha dado. Oh, Dios nos ha hecho libres. Ahí está la diferencia con los animales. A los animales Dios no los ha hecho libres. A los animales Dios los ha hecho esclavos de sus instintos.
El animal no se gobierna por libertad, el animal se gobierna por sus instintos. Hace lo que sus instintos dicen, come lo que sus instintos dicen, respira porque sus instintos mandan. El animal no es libre. Pero yo digo, de cierta manera el animal es feliz, tal vez porque no es libre. ¿Por qué? Tú ya viste un caballo fumando, oblígalo a fumar, dale palos, castígalo, fuérzalo a fumar, no fuma. ¿Por qué no fuma? Porque no es libre. Y su instinto le dice no. Pero el hombre tiene libertad. Y mira cómo usa mal su libertad y fuma y después se destruye los pulmones. Por eso, querido, lo que Pablo dice aquí me impresiona a mí. Él dice, ¿qué pues? Ahora que Cristo nos salvó, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia del Señor abunde? ¿De qué te va a servir la gracia si te estás destruyendo con el pecado? Si te estás destruyendo con la bebida, con el cigarro, con las drogas, con la promiscuidad, con el egoísmo, con el orgullo, porque todo eso envenena el alma. ¿Tú crees que la mentira, cuando Dios dice, no dirás falso testimonio a tu prójimo, ¿Dios te está prohibiendo alguna cosa? No, sino que la mentira te destruye a ti. El egoísmo te destruye, el orgullo te destruye, la codicia te destruye. Todas esas cosas destruyen tu vida. Entonces Dios dice, no lo hagas. Y Pablo dice, no perseveres en el pecado, porque esto va finalmente a acabar con tu vida. Entonces Pablo mismo responde, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? En el momento que tú te entregas al Señor Jesucristo, tú mueres al pecado. Tu vida pasada acabó. Cuando tú sales de las aguas del bautismo, nace una nueva criatura. Y en ese momento el Señor te entrega una página en blanco para que escribas una nueva historia. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Por eso te digo, las buenas nuevas del Evangelio no son solo perdón, son también transformación. Oh, mi amigo querido, entrégale la vida a Jesús. Ve a Jesús, ríndete a Él, confía en Él, no tengas miedo. Tú estás escuchando la palabra de Dios, estás estudiando la Biblia. ¿Qué te falta para tomar tu decisión? ¿Qué te falta para decir, Señor, en nombre de Jesucristo, yo te seguiré hasta el fin? No tengas miedo. Miedo debes tener de perseverar en el pecado para que la muerte te alcance. Pero miedo de seguir al Señor de la vida jamás. Que Dios te bendiga ricamente. Entrégale tu corazón a Jesús ahora.